Audiolibro cristiano. El poder de orar de madrugada. Autor: Pastor Juan Carlos Jeriguen. Guerra espiritual. Descubriendo lo oculto en lo revelado. Las citas bíblicas están tomadas de la traducción Reina Valera Revisión, de 1960. Mientras no se especifique otra. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33. 3. Introducción. El orar de madruga ha sido para mi vida un oasis en el desierto. Desde que encontré en la Biblia, en el texto del libro de Job, que es el hombre, para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas, y todos los momentos lo pruebes. Job 7, 17-18, RVR 1960. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente, luego, se despertará por ti, y hará próspera la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Job 8, 5-7, RVR 1960. Cuando leí estos dos capítulos, entendí la importancia de orar de madrugada. Al leer estos versículos me di cuenta de que, si quería encontrarme con Dios, tenía que buscarlo de mañana. Te puedo decir que lo que estas citas del libro de Job dicen es una realidad. He sido visitado por Dios de forma tangible, real, he vivido el crecimiento en mi vida tal como lo dice Job. Dios te llevará de lo pequeño a lo grande. El orar de madrugada es una de las más grandes bendiciones que he podido descubrir. Te puedo asegurar que al orar de mañana no estarás ciego al mundo espiritual. Pienso que es el mejor horario. Cuando tus ojos espirituales se abrirán, cuando tus oídos espirituales se abrirán, las visiones en tu vida serán tan comunes que se te hará difícil saber la diferencia entre lo físico y lo espiritual. La presencia de Dios se te hará tan real que sentirás cómo te abraza y te transforma. He vivido tantas experiencias con Dios que me sería difícil escribirlo en un solo libro. Espero que algunas de las que leerás en este libro te ayuden a desarrollar tu relación con Dios. En la Biblia y fuera de ella encontrarás que parte del éxito de estos hombres y mujeres que buscaron a Dios de madrugada fue presentarse de mañana ante el Todopoderoso. Uno de los versículos que más me gustan es el de mi maestro: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1:35, RVR 1960. Él es nuestro mayor ejemplo de cómo debemos buscar a Dios de mañana. Otro que me ha inspirado es el rey David: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. Salmo 5:3, RVR 1960. Qué maravilló ver cómo el rey David procuraba estar con Dios de mañana. Creo que Dios te está llamando a que, como David, tu voz sea oída en su presencia de mañana. Te pregunto, si Dios te visitara mañana en la madrugada, ¿qué Él escuchará de ti, ronquidos o alabanzas? Espero que sean tus alabanzas, tus ruegos y tus oraciones. Una de las tantas experiencias que he tenido fue cuando Dios me llamó como predicador. Recuerdo que había pasado la noche en oración, y en la madrugada, siendo las 4:30, tuve una visión. Salía de mi cuerpo y era llevado ante el Señor, y estando en su presencia oí cuando Dios me habló y me dijo: desde hoy eres mi predicador delante de los ángeles, delante de los demonios y de los hombres. Mientras él hablaba, yo vi ángeles, vi demonios que se escondían y vi hombres. Dios me quiso decir que Él me llamaba a un ministerio, donde ángeles, demonios y hombres serían testigos de mi llamado. Te aseguro que, si buscas a Dios de mañana, vivirás lo sobrenatural en tu vida y ministerio. Y es por eso que te animo a leer este libro, donde aprenderás de los beneficios de la oración de madrugada, donde una relación profunda será desarrollada con el Espíritu Santo. Creo que este libro no llegó a tus manos por coincidencia. Dios lo puso en tu camino haciéndote un llamado a una vida sobrenatural, una vida de intimidad con Él. Anímate, léelo. Una gran aventura con Dios te espera. Capítulo 1: La necesidad de orar. Comenzaremos el libro hablando sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. ¿Por qué es tan importante este punto? Porque resulta que todos los éxitos y todo el crecimiento espiritual de un hombre y una mujer de Dios está ligado a su vida de oración. Pon atención. ¿A qué? A su vida en oración, a la necesidad de orar siempre. Jesucristo habla en Marcos 11:24, un texto que no me cansaré de usar, porque en él descubro cosas y secretos importantísimos. Jesús dijo a los discípulos en respuesta a una maravilla, una señal que hizo con una higuera, dijo: por tanto, todo lo que pidiereis en oración, cree que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. RVR 1960. Es evidente que Cristo habla de que la oración es la que trae respuesta a una vida exitosa. Tú solo puedes tener lo que tú puedes orar, tú solo vas a tener aquello que
Puedes creer y aquello por lo cual puedes orar, todo lo que yo puedo orar, lo puedo ver y lo podré tener. Hace un tiempo atrás, yo estaba en Beston, Florida, predicando en una iglesia. Recuerdo que me levanté muy temprano para tener un tiempo buscando el rostro de Dios. De repente, sentí que se paró un personaje a mi lado y me gritó con una voz tronante y dijo: esta generación casi no ora, esta generación. Pero puedo percibir que lo que Dios me quiso decir es que esta generación carece de oración. Es impresionante que la generación pasada alcanzó muchas cosas sin la tecnología presente. Hicieron que ciudades se doblegaran ante el nombre de Cristo, reinos temblaron. La reina Isabel dijo una vez: no le temo a tanques, barcos y aviones, a lo que le temo es a un hombre de rodillas. Cuando alguien ora, pone el cielo a su favor y también pone el infierno en contra. Pero, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Repitamos siempre: yo solo tendré aquello por lo que oro. Solo podré tener acceso a aquello que yo estoy creyendo y orando. Jesucristo habló sobre la importancia de permanecer en la oración y no desmayar. No se trata solo de iniciar, se trata de permanecer hasta tener la respuesta de Dios para nosotros. No la respuesta deseada, sino la de Dios. Porque puede ser que estemos orando cosas que a Dios no le interese darnos. Cristo habló sobre una mujer y tomó un ejemplo. Eso está en Lucas 18, verso 11, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres. Lucas 18, 1, 2. RVR 1960, y allí presenta también a una viuda, una mujer. Es una mujer que no tiene quien la defienda. Una viuda no solo carece de recursos, sino que ya no tiene a su esposo que la defienda. Cristo muestra que alguien tan débil puede hacer cosas tan fuertes si se atreve a orar y no desmayar. La oración te va a llevar a niveles que nunca te imaginas, y Cristo, contando esta parábola, dijo: el juez, injusto, poderoso, que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres, le dijo a la mujer: vete, porque yo no te voy a atender. Era un juez que ni respetaba a Dios ni temía tampoco a los hombres. Sin embargo, esta mujer persistió, sin desmayar. Era una mujer y, primero, era viuda. Segundo, posiblemente era anciana. Una anciana pierde todas las fuerzas. No es lo mismo una muchacha de 18 años que una mujer de 70. La de 70 ya para inclinarse lo va a pensar. No puede correr lo mismo, no tiene fuerzas. No tiene la misma habilidad. Pero Cristo lo que quería mostrar es el poder que hay en la oración. Que aun haciéndola una persona sin fuerzas, viuda, débil, que carece de sus recursos naturales de fuerza, pudo doblegar a un juez fuerte, que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres, y lo hizo hacer lo que ella quería que hiciera. Este puede ser el mayor ejemplo de orar y de persistir en la oración hasta tener los resultados deseados. La oración desde el Génesis hasta los días en que vivimos ha sido realmente el método que Dios nos brinda para acercarnos a Él, para escucharlo a Él, para tener dirección de Él, para conquistar cosas en la tierra. Es mejor morir orando que vivir sin orar. Yo meditaba en Daniel, cuando aquellos gobernadores malvados formularon una idea y crearon algo en contra de Daniel, porque no pudieron encontrar en él nada imperfecto. ¿Y qué hicieron? Obligaron al rey a que firmara una ley diciendo que nadie se podía poner en contacto con su Dios, y la pena era la muerte. El que lo hiciera iba a ser echado al foso de los leones. Sin embargo, Daniel continuó orando aún sabiendo que iba a morir comido por los leones. Prefirió arriesgar su vida o ser comido por leones que vivir un día sin oración. Ese es el secreto de este hombre llamado Daniel. Era un hombre de oración. Ahora, yo miraba esto y entendí que Daniel sabía que el dejar de orar es morir y que el orar es vivir. Daniel estuvo dispuesto a morir antes que dejar de orar, y eso lo entiende alguien que sabe la vida que hay en la oración y comunión con Dios. Cuando alguien deja de buscar a Dios es porque, literalmente, se está muriendo espiritualmente. Yo sé que, con este libro, les estoy hablando a las naciones de la tierra. Le estoy hablando a gente de Dios que va a ser despertada como leones dormidos, como gigantes que han estado dormidos por muchos años. Satanás nunca le ha tenido miedo a los cristianos. Satanás no le tiene miedo a la Biblia. Cualquiera puede tener una Biblia. Satanás le teme a alguien que le crea la Biblia y que hace lo que dice la palabra de Dios. ¿No te has fijado que lo más atacado en esta generación es la oración, que lo que menos se practica es la oración? Si hacemos un concierto, hay que devolver gente a las 7 p.m. de la puerta. Si hacemos una campaña con un profeta, hay que reservar asientos para poder entrar. Pero si anunciamos que mañana hay oración, nadie viene, porque Satanás ha creado ideas dando a entender a la gente que no es necesario la oración. Lo único que pone al diablo de rodillas es un hombre de rodillas.
No hay gobierno, no hay alma, no hay bomba atómica que pueda contra la oración de un hombre o de una mujer de Dios. Elías y la oración. Elías era un hombre muy poderoso. Si yo hubiese vivido en esos tiempos, siempre hubiera estado cerca de él, porque no me hubiese gustado tenerlo como enemigo. Él no tenía rayos como lo tienen hoy algunos países, no tenía bomba atómica, pero abría la boca y caía fuego. Entonces, una persona así tan poderosa hay que tenerlo como amigo. Gracias a Dios que Elías no vivió en esta generación. ¿Tú te imaginas a Elías leyendo un Facebook en contra de él? Elías un día le dijo a un capitán y a sus 50 soldados, si soy varón de Dios, que caiga fuego y te consuma, y cayó fuego y consumió al capitán y sus 50 hombres. Ese hombre, Elías, se paró un día delante de un rey y le dijo, no habrá lluvia por mis palabras, y los cielos se cerraron. Elías dominaba los elementos, alabado sea, la gloria de Dios, tenía poder sobre los elementos. Otro día dijo, si yo soy siervo de Dios, descienda fuego, y cayó fuego y consumió el holocausto y, para despedirse, tocó el Jordán y se abrió. Un hombre tan poderoso de esa magnitud, un hombre que hacía temblar reinos y gobiernos. Busquemos cuál era su secreto. A Santiago le ha sido revelado por el Espíritu Santo lo que Elías hacía en la antigüedad. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago 5:17, RVR 1960, esto significa que él era un humano normal. Yo bendigo a Santiago por revelarme la humanidad de Elías, porque Santiago me está dando la oportunidad para hacer las mismas cosas que Elías, porque él era humano igual que yo, pero oró fielmente para que no lloviera y, ¿qué pasó? Pues, no llovió. ¿Qué dice Santiago? Les abre la puerta a todos los humanos y les dice, ustedes pueden ser tan poderosos como lo fue Elías. Me gusta mucho esto, me conquista mi espíritu, me seduce, me hace ver que Dios a cualquiera que lo busque, Él se va a dejar hallar. Elías era sujeto a pasiones como las nuestras, pero, ¿qué lo hacía diferente de los israelitas mortales de ese tiempo? Era de carne y hueso como los sacerdotes, era igual, pero había algo que ellos no hacían que Elías sí hacía. Oraba fervientemente, y esa será la diferencia de un hombre a otro, comerán iguales, vestirán iguales, irán a la misma iglesia, pero el que ora ferviente siempre estará 7 años adelantado que el que no ora. Dios nos está tratando de atraer la atención y nos está diciendo, si puedes orar fervientemente como Elías, serás tan poderoso como lo fue él. Este no es un llamado para predicadores, este es un llamado para todos. ¿Qué dice Santiago? Dice, la oración me ayuda a dominar mis pasiones desordenadas. De la oración dijo, el que ora no peca y el que peca es porque no ora. La oración es la respuesta a un cambio en tu casa, en tu vida, en tu ministerio, donde se carece de oración, se carecerá de poder, de revelación. Un hombre de Dios que ha estremecido su país con el poder de Dios dijo, donde no hay oración no hay poder. Charles Finney, quien fue el hombre que entre 1792 al 1835 puso la región de New York de rodillas ante Dios. Él dijo un día, el día que no oro nada sucede. La oración no solo te hará eficaz en tu ministerio, en tu llamado, sino que te hará feliz en el diario vivir. No hay gente más aburrida que la que no ora, más odiosa que la que no ora. Satanás hará todo lo posible para ocuparte en cosas tontas para que no hables con Dios. El que se pone de rodillas pone al diablo de rodillas. Elías, este hombre sujeto a pasiones, oró fervientemente para que no lloviese sobre la tierra y no llovió por 3 años y 6 meses, y oró otra vez y el cielo dio lluvia, mira su poder. Por eso es que yo, viviendo en ese tiempo, Elías fuera uno de mis mejores amigos, porque tenerlo de enemigo es un problema, tenerlo de amigo es una bendición. Llamaron loco a Elías al principio, pero, después dijeron, hay que buscar al profeta porque sin él no vamos a beber agua. 3 años y medio, se secó el cielo para Israel porque un hombre de oración proclamó la palabra de Dios. 3 años después, la nación estaba careciendo de agua, los burros y las vacas se morían, la tierra no producía, las semillas se secaban, la tierra estaba árida y vacía, el pueblo se moría de hambre, hasta que volvió el hombre de oración a orar y oró otra vez fervientemente para que lloviese y los cielos se abrieron y dieron lluvia. Lo que hizo que la lluvia llegara a Israel fue un hombre de oración. ¿Qué será lo que hace falta contigo? ¿Por qué vivimos nosotros una vida tan seca y tan árida? ¿Será que hace falta alguien como Elías que ore para que la lluvia de Dios descienda? Si tú estudias, verás que el apóstol Pablo dice a los cristianos de Efeso, orando en todo tiempo. Efesios 6:18, RVR 1960, tú no puedes comer todo el tiempo, no puedes dormir todo el tiempo, no puedes pasar el día haciendo ejercicio.
No puedes estar corriendo todo el tiempo, no puedes bañarte todo el tiempo, entonces, casi nada se hace constante, pero la oración sí, orando en todo tiempo y con súplica en el Espíritu. La oración es tan poderosa que es una de las pocas cosas que Dios pide que hagas todo el tiempo. Tú no puedes predicar todo el tiempo, tú no puedes hacer milagros todo el tiempo, pero sí puedes orar todo el tiempo. La oración trasciende a la eternidad. Elías oró para que lloviera y llovió y la tierra produjo frutos. Esa tierra árida y seca fue cambiada por un hombre de oración. La oración es lo único que hará que la tierra dé frutos. Quiero frutos en mi matrimonio, pues ora. Quiero frutos en mi ministerio, ora. ¿Por qué está tan seca tu vida? ¿Será que te hace falta orar como Elías? ¿Cómo es posible que los años van y vienen y siguen teniendo la misma tierra árida y los mismos resultados? No puede ser, Dios es un Dios de avance constante, Él nos dejó esta palabra poderosa, la necesidad de orar. Dijo Jesús, orando en todo tiempo. Yo no puedo tener una vida fructífera si no oro. Escúchenme bien, jóvenes superdotados, inteligentes. Estudien todo lo que ustedes entiendan y sé que esto será de gran bendición para sus vidas. Pero si ustedes no oran, no van a ver la gloria de Dios. Sin oración, los ministerios no prosperan. Sin oración, el hogar se muere, se va el gozo de tu casa, se va la alegría. Porque Satanás va a filtrarse en un hogar donde no se ora. Necesitan ustedes entender este punto que el Espíritu Santo me dijo que impartiera en este libro. Sin oración tu vida carecerá de revelación, de dirección. Todo hombre y mujer de éxito en Dios fueron personas con una vida de oración. Este libro está escrito para animarte a levantarte en oración. Dios te está llamando a cosas grandes y maravillosas, anímate, esfuérzate, tú puedes buscar a Dios de mañana. Si no fuera así a ti, no hubiera escrito este libro. El hecho de que lo tienes en las manos es la evidencia de que Dios te está amando. Tú puedes. Capítulo 2. No vivas sin orar. Porque Dios está hablando de oración. ¿Qué es lo que Dios se quiere provocar a sí mismo? Dios se está provocando a sí mismo al hablarnos de la oración, porque Él pone el querer, pero también pone el hacer. ¿A qué Dios te está desafiando con esta lectura? No me estoy dirigiendo solo a los predicadores, le estoy hablando a la gente normal. La oración es para cualquier persona, es para todo el que cree. Cuando yo me iba a casar, le oré a Dios, yo no le dije a mis ojos que me dijeran con quién me iba a casar. Yo le dije a Dios que me dijera con quién. Si los que se casaron con el permiso de Dios tienen batalla para seguir adelante, imagínate los que se casan sin el permiso de Dios. Yo, si hubiese sido mujer, yo no miro a un hombre que no ore, un hombre que no ora, da golpes. Un hombre que no ora es odioso, es abandonado, no quiere nada con Dios. Y si es mujer es peor. Tiempo para orar, hombre, nunca busques una mujer que no quiera la presencia de Dios. Mujer, no te fijes en hombres que no oran. Siempre discierne si esa muchacha o ese hombre quiere la presencia de Dios o no. Si no la quiere, déjala o déjalo hasta que Dios le toque y transforme. No ligues tu vida con gente que no esté ligada al Dios con el que tú estás ligado. Una vida de frutos viene a través de un hombre y una mujer que oran. Elías oró fervientemente, se esforzó en la oración, persistió. La oración nos hace conocer cosas que la gente sin oración no conoce. La oración de Elías produjo frutos. Tú puedes decir, pero, pastor, yo no tengo frutos, y el pastor te dice, usted está orando, no, ¿y con qué tiempo? El que no saca tiempo para orar, no merece tener tiempo para vivir. El que no saca tiempo para orar, no merece tiempo para ir a divertirse. El que no saca tiempo para orar, no merece tener tiempo para dormir. Así de serio debe ser nuestro compromiso con la oración. Si tú tienes tiempo para hacer gimnasia, ejercicio y ponerte bien bonito, tú tienes que tener tiempo para orar. Si no tienes tiempo para orar, entonces, no deberías tener tiempo para hacer ejercicios. Así de serio tienes que ser para la oración. Por eso, hoy en día hay tantos líderes con decadencia espiritual, porque han dejado que las cosas naturales les absorban el tiempo de orar. ¿Qué consejo bueno voy a recibir de alguien que no ora, si no ha estado con Dios? ¿Qué me va a decir de Dios? ¿Cómo puedo yo dejar que la opinión de alguien influya en mi vida si no ora? ¿Por qué tengo que escuchar tus consejos si tú no has escuchado a Dios? El que no saca tiempo para orar, no debería tener tiempo para vivir, ni para dormir, ni para comer, ni para viajar, ni para vacacionar. La oración es nuestra vida en Cristo Jesús. Si yo oro, tendré frutos, mi tierra va a cambiar, mi entorno va a cambiar, mi ambiente va a cambiar, mis palabras van a cambiar, mi visión va a cambiar, mi oído se va a afinar. Cuando yo oro, soy diferente. Yo nunca he visto un mensaje que tenga tanta resistencia como el mensaje de la oración. Y no resistencia de que alguien hable mal de la oración, no, nadie habla mal de la oración.
Realmente, a la gente no le interesa mucho la oración, les da sueño, bostezan, quieren ir al baño. Tienen hambre, se quieren ir, se sienten incómodos, porque la mayoría de la gente de hoy en día solo quiere el resultado, no pagar el precio. Cuando se presenta un profeta, y les aclaro, creo en ministerios proféticos. Tengo amigos que Dios los usa grandemente como profetas, el público se emociona, se alegra, siente gozo porque recibe un resultado. Sin embargo, Él les está dando la manifestación del precio que ya Él pagó, Él les dio el resultado. Yo, en estas líneas, te estoy dando su secreto. Si tú llevas a ese profeta a comer y le preguntas qué hace él para lograr esos resultados, te va a contestar: oro. No hay profetas que profeticen sin una vida de oración. El profeta que profetiza sin una vida de oración es un adivino. Nada que no se consiga en el secreto tiene derecho a ser manifestado en público. Todo lo que se manifieste en público sin haberse recibido en secreto, es un invento. Estoy hablando de que, si esta generación ora como dice Cristo, el diablo va a caer de rodillas. Los brujos van a caer de rodillas, las potestades van a temblar. Hablar de la oración para muchos es decirles: duérmete, no hay ambiente, está lento el pastor, no hay unción, porque sutilmente Satanás va a soplar un espíritu de distracción para que no atiendas con seriedad lo que es la oración. Es muy fácil para Satanás controlar a alguien que no ora, controlar sus emociones, sus pasiones y llevarlo a pecar cuando no ora. Cuando el hombre ora, su espíritu domina el cuerpo. Somos un espíritu con cuerpo, y lo normal es que el espíritu domine el cuerpo, pero cuando no oras, el cuerpo domina el espíritu. Por eso, Jesús dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 14:38, RVR 1960. Cuando oras, creas como un círculo, un ambiente, una atmósfera, donde el ambiente del mundo quiere llegarte, pero rebota, porque el ambiente de la oración te mantiene bajo una cobertura especial. Si oramos, las cosas van a cambiar. Es tan temerosa para Satanás la oración, que él va a hacer todo para que se te olvide orar. ¿No te has fijado lo fácil que es olvidar orar? Sin embargo, las demás cosas casi nunca se olvidan. Pregunto: ¿a quién se le olvida comer? ¿A quién se le olvida dormir una noche? A nadie. ¿A quién se le olvida ponerse la ropa? ¿A quién se le olvida abrigarse para salir al frío? A nadie. ¿Por qué? Porque la necesidad se lo recuerda. Jesús habló sobre la necesidad de orar. Adelántate a Dios. Voy a decirte algo. Espero que te le adelantes a Dios, y no lo obligues a usar un método contigo. Esta mujer viuda, ¿sabes por qué ella persistió? Porque necesitaba justicia. La necesidad de algo nos lleva a depender de Dios muchas veces. Ese es un nivel de oración. Entonces, si yo soy Dios y quiero mantenerte de rodillas delante de mí, ¿qué tengo que hacer? Mantenerte con necesidad. Pero, si yo soy Dios, que no lo soy, y tú estás conmigo porque me amas, no necesito crearte la necesidad para que me busques, porque tú me buscarías con necesidad o sin ella. Entonces, por eso te insisto, adelántate a Dios. No dejes que Él tenga que hacerte pasar por un proceso para que tengas que ir a su presencia. Haz un estilo de vida de comunión, de intimidad, de pasión por Dios todos los días. A nadie se le olvida dormir, pero sí se le olvida orar. Con honestidad, piensa: ¿cuántas veces se te olvidó orar? ¿Con qué frecuencia lees la Biblia? ¿Sacas tiempo para estar en la presencia de Dios? ¿Cuántas veces se te ha pasado un día sin orar? ¿Se me ha olvidado orar? Pregúntatelo tú mismo. ¿Sabes qué? No puedes querer tapar bocas de leones si no quieres tener el estilo de oración de Daniel. Él oraba 3 veces todos los días. Pero, ahora, nosotros queremos tapar la boca de los leones y a Satanás tenerlo bajo nuestros pies sin una vida de oración. El Espíritu Santo está atrayendo tu atención para algo grande y poderoso que Él va a hacer. La fama. Quiero terminar este capítulo de la necesidad de orar contando lo siguiente. Pero su fama se extendía más y más. El hijo del carpintero que arreglaba tablas, de pronto lo conocía toda Jerusalén. Mientras él estaba bregando con tablas y arreglando madera, lo conocían los que necesitaban arreglar madera. Pero en cuanto los milagros comenzaron, toda Jerusalén decía: hay un hombre que es un carpintero, pero que está sacudiendo la tierra. Su fama se extendía más y más. Todos venían, todos lo admiraban. Y por causa de ser famoso, la gente venía de todos lados, porque escuchaban las hazañas, y miraban las maravillas que hacía Jesús. Todos querían estar cerca de él. La fama no es mala, lo malo es dejarse cambiar por la fama. Si yo hubiese estado en esos tiempos, yo hubiera obligado a Jesús a que me pusiera como el discípulo número 13. Conociéndome, yo no hubiera dejado ir a Jesús.
Me le hubiera agarrado de un pie y para soltarme me tendrían que haber puesto fuego. Era Jesús un día estando en una isla de Inglaterra en el Caribe, yo oraba, oraba y oraba. Esa tarde, el sol picaba, es decir, hacía un calor desesperante, y lo peor era que aquella casa era de zinc por arriba y por los lados. Yo tenía un pobre aire acondicionado pequeñito que estaba en todo lo que daba. Yo sudaba como si fuera un caballo que corría, pero oraba y lloraba y buscaba a Dios, y le decía, Dios, ¿qué quieres hacer hoy aquí en este lugar? Háblame porque no tengo nada que dar a la gente. Solo dime algo y yo diré lo que tú digas. Y estuve ahí orando por los enfermos e intercediendo y orando por la gente, estaba allí inclinado, cuando de pronto, sentí que el clima cambió, y seguí de rodillas, y de pronto, se me acercó un personaje, y me dio un beso en la mejilla, y cuando lo miré, era Jesús. Yo lo vi, yo lo sentí y yo lo viví. Jesús dejó la carpintería para atender las naciones. Desde que dejó la carpintería se convirtió en un hombre de oración. No hay registro de que Cristo oraba mientras era carpintero, me imagino que sí, pero aquí dice que su fama se extendía, y se reunía mucha gente para oírlo. Esta es la parte más importante de este mensaje, todos venían por multitud. Si se anuncia, en la actualidad, que Cristo va a estar en cuerpo físico en un lugar, fecha y hora específicos, y se invita al público para que lo vea, les garantizo que a esa hora habrá una multitud esperándolo. Todos lo querían escuchar y para que le sanase de sus enfermedades, y él había sido enviado para salvar, para sanar y para liberar. Dice Lucas, el Espíritu del Señor ha sido enviado para sanar, me ungió para liberar. Sin embargo, ese día llegó una multitud para oírlo y para que él lo sanase. Mas, él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Lucas 5:15, RVR 1960, cuando yo leí eso, entonces, me di cuenta por qué el pastor tal o la pastora cual ya no tienen la unción. Siempre me hice esa pregunta, ¿por qué cuando yo envejezca tendré que terminar sin la unción? Conozco predicadores que en su tiempo de juventud sacudieron el mundo. Hoy tienen 60 o 70 años y ya no tienen la presencia de Dios, no tienen la unción. Y yo decía, Dios, ¿por qué tengo que terminar así? Pero hoy descubrí que yo voy a terminar así si yo quiero. Esto fue lo que me dijo Dios para mí y para ti. Para Jesús era más importante orar que hacer milagros. La gente quería escucharlo, pero él se fue a orar. La gente quería que él lo sanara, pero él se fue a orar. Porque para Cristo era más importante orar que hacer milagros. Para Cristo era más importante orar que brillar. Aquí hay algo que me estremece del Maestro. Él es el ejemplo perfecto de la vida de la oración. Jesús era famoso, pero nunca dejó que la fama le robara su estilo de oración. Cristo nunca dejó que la necesidad de otros le quitara el tiempo de oír y buscar a su Padre. Nunca. ¿Cuál es nuestro problema de hoy en día? Que somos personas de oración mientras no seamos famosos. En cuanto somos famosos, la fama nos quita la vida de oración. Cristo estaba tan comprometido a una vida de oración que mirando la necesidad de un ciego que quería que lo sanara, lo dejó y no lo sanó, y se fue al desierto a orar. La oración en Cristo estaba por encima de la fama y de las necesidades de los demás. Tú no puedes permitir que la necesidad del otro te robe tu tiempo de oración. Hay gente, hoy en día, que la fama le quitó su estilo de oración y ahora son orgullosos y prepotentes, y ahora tienen que tener una alfombra roja para poder caminar. Yo nunca he visto a alguien que ore y que sea orgulloso. Querían oírlo, pero él se fue a orar. Querían que lo sanara, pero él se fue a orar. Porque Cristo estaba comprometido con un estilo de oración, nunca dejó de orar. Y esta es la gran pregunta para ti, si Cristo siendo el Hijo de Dios, Emmanuel, lleno del Espíritu Santo, necesitó orar, ¿cómo quieres tú tener el resultado de Cristo sin pagar el precio de la oración? Este es mi mensaje, la necesidad de orar. Volvamos a la oración, busquemos con todo nuestro corazón, llamémosle en tanto Él esté cercano. Pregúntales a todos los avivadores en el mundo, los que han traído avivamiento a sus ciudades, si lo han hecho sin orar. Cristo, sáname, ahora no puedo, tengo que orar. Cristo, necesito unas palabras, ahora no, tengo que hablar con mi Padre. Dejó a la multitud y se fue a un desierto solo, porque Cristo no andaba detrás de la fama, Cristo andaba detrás de la voluntad del Padre. ¿Qué te dice eso a ti? Que para él era más importante orar que atender la necesidad del otro, porque el mismo Cristo sabía que no podía ayudar a alguien sin una vida de oración. Un precio que pagar en una oportunidad. Estaba yo en una cruzada en una ciudad, el estadio estaba bien lleno. Yo había hecho muchas cosas, ya estaba bajando de la plataforma cuando, de pronto, Dios me dijo, hay algo más que hacer, y me volteé hacia atrás, y me acerqué al púlpito y me dijo el Señor, esa mujer paralítica,
es el día de ella. Yo le dije, señora, ¿se quiere morir en la silla de ruedas? No, no me quiero morir aquí, me dijo. Le dije, ¿quiere caminar? Ella me respondió, sí. La miré y le dije, Dios la bendiga, póngase de pie y váyase caminando. Y se fue caminando, y la gente aplaudía, estaban mirando resultados. Esa mujer tenía años sin caminar y salió caminando delante de todo el mundo. Yo bajé de la plataforma para montarme en el carro, porque si hay algo que a mí no me gusta es que me alaben cuando yo termine de ministrar. Voy corriendo porque me quiero ir del lugar, y me dice uno de los ayudadores, que hoy es un ministro de Dios, muy amigo mío, wow, Juan Carlos, profeta, pero qué fácil se levantó esa paralítica. Yo no dejé que hablara. ¿Tuviste lo fácil? Le dije. Profeta, yo vi que usted solo levantó la mano y se le enderezaron los pies, yo lo vi. Yo lo miré y le dije, fácil, usted lo ve fácil, pero no es fácil. Pregúnteme cuántas horas de oración hubo anoche antes de llegar a esa paralítica. Muchas. Se ve fácil, pero hay un precio que pagar. Yo te repito que, si tú oras, todo te será posible. El Señor te está llamando a una vida de oración, Él quiere encontrarse contigo. Capítulo 3. El poder de orar de madrugada. Vamos a dar inicio en este capítulo al tema de el poder de orar de madrugada, tema poderoso que ha sido de gran bendición para muchas personas que han recibido esta enseñanza, que ha levantado el ánimo de miles, que ha despertado a cientos de pastores, y que ha animado a muchas personas a volver a buscar a Dios y a encontrarse con Él en la mañana. Muchas personas me han presentado testimonio de cómo su vida fue transformada, cómo la unción comenzó a crecer sobre ellos, sus ministerios comenzaron a cambiar, y me han solicitado que amplíe estas enseñanzas. Espero que lo que vamos a compartir en este libro sea de gran bendición para ti y toda tu familia. Vamos a ir a la palabra poderosa de Dios. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas 6, 12-13, RVR 1960, es impresionante notar lo siguiente, y es que aquí, en este pasaje bíblico, descubrimos que Jesús escoge a los que él quiso escoger. En otros pasajes, como Marcos, dice, y escogió a 12 para que estuviesen con él y para enviarles. Lo primero que vamos a notar, si buscamos esta repetición en Marcos, es que Jesús los toma para que estén con él y luego para enviarles. Ahora, el punto es el siguiente, la Biblia dice aquí, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando amanece, cuando ya es de día, 6 o 7 de la mañana, Jesús sale del lugar de oración y comienza a escoger. Tal vez, había un grupo de unas 20 o 40 personas allí esperando, pero él llega y comienza a mencionar a las personas que él escoge, y ahí comienza una lista, Jacobo, Pedro, Felipe, Juan, los escogió a todos. Ahora, el punto esencial que a mí me atrae la atención es el siguiente, ¿por qué Jesús no escoge a los discípulos antes de la oración? Ellos estaban con Jesús, ellos habían seguido a Jesús. Sin embargo, en el momento en que Jesús los escoge como sus discípulos, a los cuales llamó apóstoles 2, discípulos para instruirlos, para enseñarlos, para que le den seguimiento a lo que él estaba manifestando en el mundo. A esos discípulos se los escoge después que pasa una noche de oración, pues dice, y pasó la noche orando, oró de madrugada. No sabemos en qué horario comenzó a orar, si fue a las 8 o a las 9 de la noche, pero sí podemos estar seguros que parte de ese tiempo de oración fue de madrugada. Lo sorprendente es que, al amanecer, Jesús escoge a los que él quiso. Jesús escoge a sus discípulos después que pasa un tiempo de oración. ¿Cuál es la enseñanza de este pasaje? Que tú nunca puedes tomar decisiones si no filtras las decisiones en la oración. Jesús tomó la decisión de escoger a los 12 discípulos después que pasó toda la noche, toda la madrugada orando. La oración de madrugada es la que va a ayudarnos a tomar buenas decisiones, a tomar las decisiones correctas. Una de las caídas más grandes de un hombre de Dios es tomar decisiones sin haber orado, escoger personas sin pedirle a Dios la confirmación o la dirección. Cuando oras de madrugada, tendrás dirección en el día. Cuando oras de noche podrás discernir el propósito de Dios, la voluntad de Dios para los tuyos. Dios te va a dirigir. La oración de madrugada nos abre los ojos espirituales, nos abre el entendimiento. Nos da el poder de discernir cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo mismo he tenido tanta experiencia y le puedo decir que cada vez que quiero saber cuál es la voluntad de Dios, para un asunto en mi vida, sea personal o ministerial, sé que la clave es orar de mañana, es filtrarlo, es llevarlo delante de la presencia de Dios. Cuando oras de madrugada, tus ojos se van a abrir.
Mi primera campaña yo recuerdo hace unos 23 años atrás, cuando Dios me habló de ir a predicar, me dijo, vas a ir a una ciudad, a un pequeño barrio, y vas a ir a predicar. Yo nunca había ido a ese lugar, no sabía que existía, así que, decía, ¿cómo lo voy a hacer? Recuerdo que comencé 7 días de oración amaneciendo sobre mis rodillas, 7 días, claro, ponía una almohada para no dañarme las rodillas, pues 7 días de rodillas no es fácil, y comenzaba desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Algo que yo notaba era que siempre entre 3 y 4 de la mañana era como que se abrían los cielos. Este era un horario específico donde Dios traía revelaciones. Recuerdo que comencé a tener experiencias tan tremendas porque yo le estaba pidiendo a Dios que me dirigiera en ese viaje. Era el primer viaje que iba a hacer, no sabía cómo iba a llegar. Y Dios me dio el nombre de un pastor y me dirigió en todo lo que tenía que hacer. Recuerdo que una de esas madrugadas, el Señor llegó entre las 4 y las 5 de la mañana, me visitó y me impartió un poder extraordinario, me dijo todo lo que iba a pasar y cómo yo tenía que actuar, hablar y decir. Exactamente como Dios me dijo, así sucedió. Esta fue mi primera campaña al aire libre en Santo Domingo, la capital de República Dominicana. Dios me especificó un barrio que se llama Arroyo Hondo, me acuerdo como si fuera hoy, me dio el nombre del pastor, su dirección y me llevó hasta allí. Yo le puedo decir por experiencia que lo que pasó con Jesús esa noche es que él buscó la voluntad de Dios para escoger a sus discípulos, él tenía que saber cuáles eran los amigos que lo iban a ayudar, que le iban a añadir a esa gran misión que él tenía que cumplir. Si tú, como pastor, como líder, no oras antes de escoger a la gente, tú vas a vivir en un fracaso constante. Jesús pasó la noche orando y luego escogió. Esa es la enseñanza más tremenda para nosotros. Después de un gran tiempo de oración, tú vas a ver quién te va a entregar y quién no te va a entregar. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, pero aún así lo escogió. Porque la oración te enseña que hay gente que te ayuda para un área del ministerio y hay otros para otras. Los buenos te ayudan, pero, de vez en cuando, hay que tener un Judas que te acelere el cumplimiento. Así que, mi consejo para ustedes, evangelistas, predicadores, hermanos, para todos, traten de orar de madrugada, tendrán dirección, sabrán lo que van a hacer. Dios bendiga a los profetas, Él los usa para darte dirección, pero tú no vas a tener un profeta a tu lado toda tu vida, pero hay alguien más grande que los profetas, el Espíritu Santo. Si tú le buscas como Jesús le buscó en oración en la noche, te garantizo que tú sabrás qué hacer en el día. Quiero comentar algo que leí en un libro de un hombre de Dios. Años atrás, este hombre impactó a América, Dios lo usó en forma extraordinaria. En uno de sus diarios, él escribió lo siguiente: si el Hijo de Dios había de pasar horas enteras a solas, en la noche, mientras el resto del mundo dormía, solo en el monte con su Padre para poder así echar fuera a aquellos demonios, de los cuales él dijo que no salían si no era con oración y ayuno, ciertamente, sus discípulos también deberán pasar horas enteras en ayuno y oración, esperando en Dios, aprendiendo a pensar, a actuar, en unión con Dios. Antes de tener la esperanza de echar fuera tales demonios, los hombres deben orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Un hábito de oración persistente era una de las características más sobresalientes de la vida de Cristo. Cuando Judas buscó a Jesús para traicionarlo, él sabía que le hallaría en el jardín de la oración. Judas sabía dónde se encontraba Jesús, por eso lo encontró fácilmente, porque Judas había visto cómo Cristo iba siempre a ese lugar a orar. Su oración al Padre era más importante que enseñar y sanar, por eso se negó a dejarse abarcar por las multitudes que se reunían para oírlo y para que le sanase de sus enfermedades. La oración es la causa de los milagros. Los discípulos nunca le dijeron a Jesús, enséñanos a hacer milagros, pero sí le dijeron, enséñanos a orar. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11:1, RVR 1960. Ellos podían ver en el diario vivir de Jesús una vida de oración y que era de ese estilo de vida que salían los grandes milagros. La oración es la causa de los milagros, estos son el resultado de una vida de oración y de ayuno. La oración en la vida de Jesús era más importante que descansar, que el sueño, era más importante aún que la comida. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35, RVR 1960. El ejemplo más grande que podemos nosotros tener del poder de la oración de la mañana es Cristo. La Biblia dice que cuando era muy de mañana, oscuro, cuando el sol aún no había salido,
Ya Cristo se encaminaba para el monte a orar y esperar allí la dirección divina de Dios. La Biblia está llena desde Génesis hasta Apocalipsis de hombres y mujeres que encontraron el secreto de orar de mañana. En ese horario de madrugada aprendieron a escuchar a Dios y a tener direcciones divinas. Satanás le teme a la oración de mañana, a la oración que es antes de que el sol salga. Es por eso que, hoy en día, muchos hombres de Dios no pueden levantarse de mañana, porque, en sus noches, Satanás les entretuvo, les distrajo y no se pudieron acostar a una hora adecuada para poder tener la fuerza de levantarse de madrugada. Quiero señalar a algunos hombres en la Biblia, cuyo éxito y efectividad fue gracias a ese horario en el que se encontraban con Dios a solas. Uno de ellos es Abraham. Abraham se levantó muy de mañana y, enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo. 3 Génesis 22:3. RVR 1960, esa fue la vez que Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Allí notamos que uno de los hábitos y estilos de vida de Abraham era encontrarse con Dios muy de mañana. Hablamos del hombre de la fe, el hombre que lo llaman el padre de la fe, y preguntamos, ¿cuál es el secreto por el cual Abraham es considerado amigo de Dios y es llamado el padre de la fe? Y uno de sus secretos era que oraba de mañana, se encontraba con Dios muy de mañana. Es muy difícil que alguien que se levante de madrugada a orar con Dios no sea un hombre de fe en el resto del día. También encontramos a Jacob, el nieto de Abraham. Dios le habló a Jacob en Betel y le dijo que estaría con él. Sin embargo, Dios le habló a Jacob en la noche y él le respondió a Dios en la madrugada. La Biblia dice, se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ello. Era una costumbre, era un estilo de vida que aprendió de sus antepasados, encontrarse con Dios de mañana. Aquí vimos que Jacob derramó aceite de mañana. Si lo actualizáramos hoy, en el presente, diríamos, tenemos que ser como Jacob. Derramar el aceite en la mañana, es en la mañana donde podemos derramar nuestros corazones. Yo mismo, cuando me levanto de mañana, después de descansar, noto que la presencia de Dios es más fuerte en ese horario, mi espíritu está más sensible, mi corazón, mi mente está más quieta. ¿No te has preguntado por qué en todas las escuelas prefieren darles clases a los niños por la mañana? Porque, en la mañana, la mente está descansada, el cerebro es más receptivo, es más abierto el espíritu para aprender y para escuchar. Yo he notado que cuando me he acostado muy tarde, como a todos nos ha pasado alguna vez, cuando trato de levantarme la mañana siguiente, me levanto, pero no es lo mismo, porque mi cuerpo no está descansado. Una de las claves del éxito de orar de madrugada es poder dormir muy bien en la noche. Eso ayuda en gran medida. Yo creo que, como Jacob, es tiempo de que el pueblo se levante a derramar su corazón de mañana. Jacob derramó aceite, tú derramarás lágrimas, tú derramarás llanto, te encontrarás con la presencia de Dios. Notarás que lo que Dios te habló en la noche, tú le vas a responder a Él en la mañana. Es tiempo de que esta generación se levante de mañana a encontrarse con Dios Todopoderoso. Otro de los hombres que también podemos encontrar en la Biblia es Josué. Dice la Biblia, y Josué se levantó en la mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Josué 6, 12-21, RVR 1960, Josué, el hombre que conquistó a Jericó, el que tomó el lugar de Moisés, el hombre que dice la Biblia que Jehová hablaba con él, el hombre que le dijo al sol, sol detente en Gabaón 4, y tú, luna, en el valle de Ajalón 5, un hombre de tanto poder y de tantas señales. Conocemos y descubrimos que era un hombre que buscaba a Dios de madrugada. Es imposible poder tener señales en el día, si no es pedida y buscada en la mañana. Hay cosas que, si tú no las conquistas, al menos que no comiences de mañana a darle vueltas, no las vas a conquistar. Hay cosas que vamos a poseer solo cuando oremos de mañana. Josué se levantaba de madrugada para darle vueltas a Jericó, Josué 6:12. Era en la mañana que ellos se encontraban con Dios, obedecían a Dios. Si quieres derribar los muros de tu Jericó, es tiempo de que, como Josué, te levantes de mañana a buscar a Dios y a conquistar lo que Dios quiere que conquistes. La Biblia está llena de profetas y hombres que se encontraban con Dios de mañana, haz tú lo mismo. Dios no tiene acepción de persona. En la Biblia dice así, porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2:11, RVR 1960. Si Él les pudo hablar a esos hombres de la Biblia y a otros más fuera de la Biblia, lo puede hacer contigo también. Levántate mañana temprano. Él te estará esperando. Capítulo 4. El rey David y la oración de madrugada. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Salmo 63, 1,
RVR 1960, ¿por qué me emociona tanto hablar del rey David? Porque era uno que, tal vez, no hizo las señales que hizo Josué, no detuvo el sol ni la luna, no fue como un Elías que bajó fuego del cielo, tal vez no fue como un Abraham o como un Jacob, no tuvo esas grandes señales de esos patriarcas, pero fue el único que dijo en el Salmo 63, mi alma tiene sed y mi carne te anhela. Los demás hombres buscaban señales, él quería a Dios. Y David es uno de los ejemplos que debemos tomar de cómo estar hambrientos de la presencia de Dios, de cómo darles importancia a las cosas de Dios, especialmente a su presencia. Cuando David fue echado del trono, uno de sus ruegos, de sus palabras fue, no apartes tu Santo Espíritu de mí. Salmo 51, RVR 1960. Conforme al corazón de Dios él estaba muy apasionado por Dios, David no solo fue rey, fue también sacerdote, fue patriarca y fue profeta, era un hombre muy profundo, tanto así que la Biblia dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿dónde estaba el secreto? ¿Por qué David pudo conquistar tanto la presencia de Dios? ¿Por qué David pudo llevar su corazón a que se pareciera y fuera conforme al corazón de Dios? ¿Por qué David vivió momentos tan gloriosos? Incluso, Dios eternizó el reinado de David. Porque Dios le dijo que se iba a levantar de los lomos de David un rey y que su reino no tendría fin. Y ese rey es Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento puedes encontrar varias historias donde a la gente le dicen hijo de David, porque David fue tan amante de la presencia de Dios, vivió en victoria, doblegó a todos sus enemigos, nadie lo pudo matar, nadie lo pudo tocar, fue el más perfecto de todos los reyes que existieron. Dios amó mucho a David. ¿Cuál era la clave? Sencillo. La Biblia dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 53, RVR 1960, David era un hombre que en la madrugada, antes de que el sol saliera, Dios oía la voz del dulce cantor de Israel. Lo llamaban así porque le cantaba a Dios en la mañana. David oraba todos los días de madrugada, y estamos hablando de un rey. Estamos hablando de un hombre que estaba lleno de responsabilidades, de un hombre que tenía que recibir diferentes gobernadores y reyes, de un hombre que tenía una agenda muy apretada en el día. Sin embargo, jamás negoció su mañana con Dios por atender hombres en el día. Orar de madrugada, esa es una de las cosas que yo veo que está destruyendo a muchísimos hombres de Dios, que, mientras no tenían tantas posiciones, eran gente que buscaba a Dios de madrugada. Hoy en día, al ser presidente de esto y de lo otro, al tener tantos cargos y responsabilidades, ya no tienen tiempo para orar, sabiendo que eso es lo que más peligro hay en un ministro, cuando no pasa tiempo a solas con Dios. Jamás negocies tu mañana con nadie, tu mañana es como la de David, oh Jehová, oirás mi voz de mañana. Él se levantaba todos los días en la madrugada a buscar a Dios, y decía, oirás mi voz y yo me presentaré delante de ti y esperaré. David sabía esperar de mañana, por eso Dios le daba dirección, y cuando había problemas en el reino o había peligro, Dios le hablaba a David y le decía lo que él tenía que hacer. Pero el secreto era que, según el Salmo, David iba de mañana y se encontraba con Dios. Era un hombre que agradaba a Dios y que su corazón era conforme al de Dios, pero su estilo de vida, de oración de mañana, era la clave. Si quieres agradar a Dios como David, levántate y busca a Dios de mañana, de madrugada. Capítulo 5. El poder de orar en el Espíritu, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18, RVR 1960. Dedicamos este capítulo a la importancia de orar en el Espíritu. Quiero hablarte sobre la importancia maravillosa y los beneficios que tendremos si comenzamos a pasar tiempo en oración, orando en el Espíritu. Las oraciones de miles de personas hoy en día están secas como un desierto, no sienten lo que dicen, no sienten lo que oran, y sienten como que sus palabras se las está llevando el viento. Precisamente por eso, te quiero hablar aquí sobre el poder que hay en orar en el Espíritu. Hay dos cosas que un cristiano debe saber, dos elementos importantes, el Espíritu y la fe. Un cristiano sin el Espíritu está muerto, y un cristiano sin fe está más muerto. La fe es importante entender que para avanzar en el reino de Dios y ver las cosas de Dios materializadas en nuestras vidas, tenemos que tener fe. La Biblia dice en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 14:23 dice que todo lo que no viene de fe es pecado, y la Biblia, en Hebreos, habla y nos trae la luz de uno de los secretos de los antiguos patriarcas, de los hombres de la antigüedad, y nos dice que eran hombres de fe. Nos menciona a Abraham, nos menciona a Noé, nos menciona a Sara, dándonos claridad del Señor, de que por medio de la fe,
lo que ellos alcanzaron, nosotros podemos alcanzarlo también. Es imposible vivir sin la fe. Si no tienes fe, nada de lo que hagas tendrá resultado. La oración del justo puede mucho, la oración con fe. Jesús enseñó sobre el orar con fe. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo que recibiréis, y os vendrá. Marcos 11:24, RVR 1960, en pocas palabras, cree que lo que estás orando está sucediendo. Es sumamente importante orar con fe. La Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Cuando oras te acerca a Dios y es necesario que tengas fe que Él te está escuchando. Así que, la próxima vez que ores, cree que lo que estás orando está sucediendo, viniendo a la existencia. Vivir en el Espíritu. En el libro de Romanos, capítulo 8. El apóstol Pablo habla de que fuimos llamados a vivir en el Espíritu y a vivir por el Espíritu. Y si vivimos por el Espíritu, debemos aprender a orar en el Espíritu y con el Espíritu. Miles de cristianos no están disfrutando este tremendo regalo que el Señor nos ha dado. El orar en el Espíritu. Cuando oramos en el Espíritu, no oramos en nuestras fuerzas ni en nuestros deseos, sino que se nos es revelado por el Espíritu cuál es la voluntad de Él y cuál es la oración que Él, al escucharnos, va a responder. Es tan importante que la iglesia de hoy y mucha gente aprendan esta pequeña enseñanza. Los beneficios que tendríamos, los alcances que tendríamos, las ventajas sobre Satanás, el nivel de revelación, el nivel de discernimiento y de profundidad fuera exageradamente extremo. Cuando alguien ora en el Espíritu, comienza a visualizar cosas que en la carne y en lo natural no se puede ver. El apóstol Pablo habla de las armaduras, pero termina diciendo, orando en ello con toda perseverancia y súplica en el Espíritu. Efesios 6:18, RVR 1960. Es imposible hacerle la guerra al diablo en la carne. Después que Pablo habla de la fe, de la espada, de todas las armaduras, termina diciendo, solo la gente que está en el Espíritu puede acceder a esas armaduras, orando y perseverando en ello y suplicando en el Espíritu. La gente carnal jamás va a disfrutar de revelación, jamás va a escuchar la voz de Dios ni va a discernir los misterios divinos. Si tú lees la historia de Daniel, cuando él le revela los sueños a Nabucodonosor, le da la interpretación. Ahora, antes que Daniel le dijera el sueño y lo interpretara, Nabucodonosor amenazó con cortarle la cabeza a los brujos y adivinos, porque a él nadie podía revelarle sus sueños. Esos brujos dicen algo importante, lo que tú quieres, rey, solamente los dioses que no moran en carne lo pueden revelar. Claro, ellos no conocen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es tremendamente revelador y maravilloso entender la declaración de gente que ni conoce a Dios. Entendieron que las revelaciones profundas y los misterios de Dios les son revelados a la gente que no anda en la carne sino en el Espíritu. Es por eso que la iglesia carnal es un hazme reír de Satanás, los brujos juegan con ellos. Pero cuando la iglesia es espiritual, hace temblar al infierno, hace temblar la región. Los cristianos carnales no se duermen mirando la televisión, pero leyendo la Biblia se duermen de una vez. Se aburren cuando van a la iglesia, miran el reloj 40 veces, porque el carnal no percibe las cosas que son del Espíritu. Yo creo que es tiempo de vivir en el Espíritu. La Biblia dice que el hombre carnal y natural no puede percibir las cosas del Espíritu, le llama locura, porque con una mente natural no se pueden aprender las cosas espirituales. Entonces, necesitamos comenzar a ir en el Espíritu, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. El apóstol Pablo nos habla y nos recomienda que nuestra súplica y nuestra oración sean en el Espíritu. Una de las formas de orar en el Espíritu es muy importante entender qué es orar en el Espíritu y cómo hacerlo. Una de las formas de orar en el Espíritu es orar en tu propio idioma. Orar en tu propio idioma. Muy pocas veces se enseña a orar en el Espíritu en tu propio idioma. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando de pronto, aunque entiendes lo que dices, pero lo que dices no sale de tus sentimientos. Sientes que hay una fuerza especial dentro de ti que te hace orar en esa dimensión. ¿Cómo te das cuenta que estás orando en el Espíritu? Cuando oras en el Espíritu con el entendimiento, eres absorbido por esa oración, y sientes que no puedes dar otro paso ni salir del capítulo, que algo está controlando tus sentimientos. Cuando estás orando en el Espíritu con entendimiento, sientes que han transcurrido 10 minutos cuando, realmente, han sido 3 horas, porque tú sientes que el tiempo se detiene, Dios se apodera de ti y tu boca ora por gloria. Sientes que tus sentimientos no intervienen en ese nivel de oración, y aunque seas consciente de ciertas necesidades, no oras por ellas, porque comienzas a tener revelaciones en tu espíritu de lo que debes orar al Padre. Es un momento donde te vas de tus propios sentidos para estar en las revelaciones de Dios.
Los planes de Dios en ese momento en ti comienzan a tener vida y a afectarte. Tu mente es cautivada por el Espíritu Santo de Dios. Tus sentidos comienzan a ser controlados por la fuerza de la presencia de Dios. Es cuando oras desde lo profundo de tu corazón. Yo creo que todos hemos sentido alguna vez ese nivel de oración. Orando en el Espíritu con nuestro entendimiento, con nuestra mente, oramos en nuestro idioma. Pero este está controlado por un sentir espiritual, comenzamos a tener revelaciones en el corazón. Pero es tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta. ¿Te ha pasado esto alguna vez, que entras en un nivel de oración y sientes que en un momento el tiempo se paraliza, el sueño se detiene, el cansancio no se interpone, los dolores no interrumpen, donde la persecución no tiene lugar, donde sientes que las críticas no te afectan, donde te sientes seguro, donde sientes que tienes tal fe que puedes mover una montaña, sientes que lo que estás orando está sucediendo? Esa es una de las formas que, aunque oramos con nuestra mente y con nuestro entendimiento, estamos cautivos por Espíritu Santo. No oramos lo que queremos, sino que oramos lo que nos es revelado en el momento, porque el Espíritu toma dominio de nosotros. Y aunque oramos en nuestro idioma, estamos siendo controlados por una atmósfera espiritual. En ese momento, no escuchas ni la música, las voces se callan, eres un espíritu con Dios. Y comienzas a sentir lo que es una comunión tan plena y tan segura que puedes descubrir misterios sorprendentes y sobrenaturales. Y lo que le lleva a un maestro 5 años para enseñártelo, lo puedes recibir en 3 segundos en el Espíritu Santo, porque en el Espíritu Santo no hay limitación. Hoy declaro en fe que esas oraciones muertas tienen que terminar. Es tiempo de que pelees tanto con tu carne que ya dejes el nivel carnal y entres al nivel del Espíritu. Cuando tú comienzas a orar en tu idioma, pero en el Espíritu, comienzas a orar por la campaña, por una actividad, y mientras estás orando comienzas a tener revelaciones de lo que el Padre ha concedido para ese momento, y es ahí donde tú entras en oración de acuerdo al corazón y a la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo te revela en tu espíritu lo que debes decir naturalmente con tu boca. Testimonios. Yo recuerdo en una ocasión que estaban predicando en una pequeña iglesia en Carolina del Norte. Mientras oraba por el culto para que Dios salvara las almas santas de los enfermos, de pronto, entré en la oración en el Espíritu y, aunque entendía lo que decía, comencé a sentir la sobrenaturalidad en la oración y, repentinamente, comencé a tener visión de la voluntad de Dios en la oración. De momento salí de mi cuerpo y fui a la pequeña iglesia, me paré en la plataforma, pude ver las personas que alababan a Dios, también vi al pastor, de repente, comencé a predicar y, de pronto, vi que entró un hombre en una silla de ruedas, era paralítico, le pude ver hasta el color de la ropa, me di cuenta de que para mi espíritu eran las 8 de la noche, pero para mi cuerpo, eran las 5, fue algo muy extraño. Las cosas que vivirán si oran en el espíritu serán inexplicables para la mente natural. Bueno, luego lo llamé, le puse la mano y se levantó de la silla y caminó, de repente, volví al cuerpo. Me dije que con esto entendí que debía orar por un paralítico. Así que ya no oré por gripe, la oración era por el paralítico. En la noche, exactamente lo que vi en medio de la oración fue lo que ocurrió. El paralítico llegó tal como me fue revelado y Dios lo levantó. Yo te digo que tienes que orar en el Espíritu. Les cuento algo más. Hace unos años atrás, estaba en una ciudad de República Dominicana, mi hermoso país. Recuerdo que estábamos celebrando una campaña. Me encerré a orar por dicha campaña, rogaba a Dios que tocara a la gente y sanara a los enfermos. De pronto, sentí que mi oración comenzó a ser controlada por el Espíritu Santo y comencé a orar por los ciegos con intensidad. Sentía que era la oración en el Espíritu, después de varias horas. Sentí cuando terminó que no tuve ninguna visión con los ciegos, pero sabía que algo iba a suceder. Cuando fui en la noche a predicar, el pequeño estadio estaba lleno de gente, y recuerdo que, mientras ministraba, el Señor me dijo que un ciego acababa de ser sanado, y, de repente, entre la multitud, un hombre comenzó a gritar, «¡Puedo ver, puedo ver!». Lo trajeron a la plataforma y, gloria a Dios, sus ojos ciegos se habían abierto por el poder de Dios. Es por eso que te animo a que busques a Dios, ruégale que te ayude a orar en el Espíritu. Yo declaro en fe que tu mente será cautiva por el pensamiento del Espíritu Santo. Yo declaro en fe que tu tiempo de oración será tan influenciado por la presencia de Dios que se te hará difícil saber cuándo esté en el cuerpo o en el Espíritu. Capítulo 6. Orando en lenguas. A segunda forma de orar, que es la más importante de esta enseñanza, es orar en lenguas. Yo quiero ser fiel al llamado de Dios. Hay cientos de miles de iglesias que solo oran con la mente, solo oran con el entendimiento, mientras una de las formas más concretas de orar en el Espíritu es orar en lenguas. Por eso,
Cada creyente debe buscar a Dios hasta que lo bautice, hasta que hable idiomas con el Espíritu de Dios. Si tú no tienes el bautismo, trata de sacar un fin de semana y enciérrate, no comas ni bebas hasta que Dios te bautice en el Espíritu Santo. El mayor error de un instituto es enseñar a la gente a ser pastor, darle un diploma, sin, ni siquiera, preguntarle si el Espíritu Santo lo bautizó. ¿Para qué quiero un pastor lleno de diplomas sin la presencia de Dios? Hay mucha gente que se preocupa más por la letra que por el espíritu. Yo escuché un testimonio del evangelista Ye Ávila. Él contó que en una ocasión un grupo de jóvenes se graduaron en una universidad muy bonita y buena, del instituto, y llegaron con su diploma donde Ye y le dijeron, nos graduamos. Ok. ¡Qué bendición! Ustedes ya hablan en lenguas. Les dijo Ye Ávila. No, le respondieron. ¿Les hablaron del Espíritu Santo? Sí, sí. ¿Oraron por ustedes para que los bauticen? No. No, pues, métense todos en ese sótano y no salgan hasta que no hablen en otras lenguas, les dijo Ye, y les trancó la puerta y los dejó allí varios días. Cuando salieron, hablaban en lenguas, profetizaban, saltaban y estaban llenos del Espíritu Santo. Les preguntó Ye, ¿ya hablan en lenguas todos? Sí, ya estamos bautizados. Ok, métense unos 3 o 4 días más para que Dios les revele cuál es su ministerio. Porque el instituto los capacita, pero el que los llama es el Espíritu Santo, Él es quien imparte los dones, Él es quien imparte el llamado. La iglesia debe retornar a la vida del Espíritu Santo de Dios, porque hoy en día hay mucha letra y poco espíritu. Es importante estudiar, tener conocimiento, ir a la mejor universidad que puedas, pero sin una vida en el Espíritu todo se muere. Cuando tú hablas de estos temas, de una vez la gente te tacha y dice, mira, este es un pentecostal de huesos colorados, un emocionista. Yo prefiero que me llamen emocionista y vivir en el espíritu que vivir siendo un dotado muerto, apagado, y sin vida de Dios. ¿Tú sabes lo que uno disfruta cuando se habla en lenguas en el espíritu? La Biblia en Isaías 28 horas y 11 minutos. En lenguas de tartamudos le haré hablar y le daré reposo en ese idioma. ¿Cómo es posible que casi no se hable del don de hablar en lenguas y haya tanta gente confundida, justificando su poca entrega a Dios diciendo que eso es al que el Espíritu le quiera dar el don? No. Eso es para todos. Lo que pasa es que hay diferentes ramas en el don de hablar en lenguas. Está la rama en la que hablas en un idioma diferente al que tú sabes, como señal para un incrédulo. De pronto, le puedes hablar a alguien chino, y el chino entiende lo que le dices, y se pregunta muy sorprendido cómo pudiste hablar en chino. Esas son lenguas como señal. Lenguas seleccionadas en Pentecostés, como dice en Hechos 2:4, los escuchaban hablar cada uno en su idioma las maravillas de Dios. Hablaban en diferentes idiomas porque el Espíritu se los daba. Esa fue la primera manifestación de una lengua entendible, pero, luego, Pablo habla de lengua celestial, y de género de lengua, y de misterio. Es increíble ver cómo organizan congresos hablando del Espíritu y el que menos está presente es el Espíritu Santo. No incluyen en sus conferencias los dones del Espíritu Santo. No se le da importancia a la vida del Espíritu en la que Dios quiere que vivamos. El Señor quiere llenarte de su Espíritu y sus dones, conviértete en un siervo sediento y hambriento, porque la Biblia dice en Mateo 7:8, que, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá, y esa palabra no falla. Fue el mismo Cristo quien dijo en Juan 7:37-38, el que tenga sed que venga a mí y beba, y de su interior fluirán ríos de agua viva, y dice el escritor, y esto hablaba del Espíritu Santo. El bautizo es sumamente importante que el Señor te bautice. Cuando esto sucede, te llena, tu vida cambia, eres alterado, eres llevado del ámbito natural a un ámbito espiritual. Este mensaje es para ti, es Dios diciéndote que, si lo buscas, Él te da. Cuando Dios te bautiza te llena. Imagínate, si uno tiene problemas con los que están llenos, ¿cuánto no será con los que están vacíos? En Efesios 6:18, Pablo se refiere a orar en el Espíritu, es a orar en otras lenguas. Dice la Biblia, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 1 Corintios 14:14, RVR 1960, ahora, Pablo dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. Como ya hablé en el capítulo pasado, podemos orar con el entendimiento y el espíritu. Lo que yo quiero señalar es lo que él dice, porque si yo hablo en lenguas desconocidas, desconocido es que nadie le entiende, que no hay intérprete para eso, que esa es una línea directa que vino de Dios, que el diablo puede pegarse al lado tuyo a ver qué es lo que tú estás orando y no lo va a entender. ¿Te imaginas lo precioso que es que, cuando tú estés hablando con Dios, el diablo no te entienda?
Analicemos las palabras de Pablo. Cuando hablo en lenguas desconocidas, mi espíritu es el que ora. Pero hay algo más profundo. Pablo dice que no solo se puede orar en el espíritu, él dice que también cantará con el espíritu y cantaré con el entendimiento. ¿Qué sucede en este tiempo? Que hay muchos cantando en el entendimiento, pero muy pocos cantando en el espíritu. Y Dios dice que quiere que también canten en el espíritu. Pablo dice que yo puedo cantar con el entendimiento canciones entendibles, pero que puedo también cantar canciones que no me las entiende nadie. Por eso tú puedes ver personas que cantan en diferentes lenguas que cualquiera diría que está loco. No, es lo que dijo Pablo de que puedes cantar con el espíritu. Hay que volver a la vida de Dios. Hay demasiado humanismo en el púlpito, demasiado sentimiento, demasiada gente tratando de explicarle a gente carnal las cosas espirituales. La Biblia dice que el que ora en lengua se edifica a sí mismo. Edificar significa incrementar. ¿Por qué hay tanta gente que impide eso en la iglesia? Pastores dotados, gente de alto nivel universitario, no le dan paso a eso, no lo dejan fluir. Porque muchas veces no hemos entendido que hay varios niveles de lenguas, la lengua como señal, ya explicada, la lengua profética que debe ser interpretada, la lengua para orar en secreto y algunas más que en el libro concitando al Espíritu Santo hablaré con más detalle. Ahora, en ese nivel de hablar en lenguas nadie te entiende, solo Dios. Los hombres no te pueden entender ni los brujos tampoco. Si el mundo físico tiene un lenguaje, el espiritual también lo tiene. Si lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3, RVR 1960. Esto significa que el mundo visible es una copia del mundo invisible. Aquí hay carros. Elías se fue en un carro de fuego. En el mundo espiritual, existen otros idiomas que no son ni inglés, ni español ni alemán. Yo que fui criado entre brujos, cuando a mi tía o a mi mamá les venía un demonio sobre ellas, hablaban en otro idioma, muchas veces hablaban en haitiano, en africano y otras veces hablaban en un idioma que no lo entendía nadie. Entonces, si los hijos del diablo disfrutan el lenguaje del diablo, ¿cómo es que yo no puedo disfrutar el lenguaje del Espíritu Santo? Satanás es un perfecto imitador de las cosas de Dios. Él imita, pero no crea. Ese poder nada más lo tiene Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14:2, RVR 1960. Cuando yo me arrodillo en mi lugar y oro en mi idioma natural por el Espíritu, absorbido por ese momento y, de pronto, comienzo a hablar en lenguas, pueden entrar mi esposa y mis hijos y no me van a entender, porque yo no les estoy hablando a ellos, mi espíritu no le está hablando a lo humano, mi espíritu no le está hablando a lo corporal, a lo temporal, a lo físico, a lo limitado. Mi espíritu le está hablando al ser llamado Dios que es ilimitado, hablo misterios que nada más Dios entiende y, tal vez, en esos misterios estoy intercediendo para evitar una muerte que ni yo mismo sé que va a suceder, pero que Dios sí sabe por qué oro en ese misterio. Entonces, ¿por qué impedir orar en lenguas? Cuando oro en lenguas hablo misterios. Está claro que el orar en lenguas es orar en el Espíritu y este tipo de oración es muy poderoso. Cuando oras en lenguas, no solo hablas misterios, no solo te edificas, hay un regalo que dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, Judas 1:20. RVR 1960, Judas quiere decir que cuando yo oro en lenguas mi fe se edifica. Yo sé cuando en mi idioma estoy orando en el espíritu, en lenguas ya yo sé que es en espíritu. Es un momento donde tú sientes que tu oración lo puede todo, donde no eres interrumpido por nada, donde eres absorbido por esa fresca unción, es donde en tu corazón es revelada la voluntad de Dios. Si comienzas a orar por un ciego, y dices, sana a los ciegos, tú sientes que esa oración está siendo efectiva. Cuando llega la noche, Dios sana a un ciego, porque esa es una oración en el Espíritu. Ahora, Judas dice que cuando yo oro en lenguas, oro en el Espíritu, mi fe se edifica, es decir que yo puedo hacer que mi fe crezca. Voy a explicar esto en forma muy sencilla para que sea entendible. Si mi fe, hoy o esta semana, solo me da para sanar un dolor de cabeza, si yo oro en lenguas, en 2 semanas me puede dar para sanar un cáncer. Y a medida que yo voy edificándome en el Espíritu, mi fe va creciendo, porque mi fe depende de la revelación que yo tengo en Dios y en su poder. Cuando Judas dice, edificaos vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo, la palabra edificar, en griego, es construir sobre edificar, encima. Cuando oro en el Espíritu, añado cosas a mi fe, añado cosas a mi espíritu.
Yo empiezo a orar en lo natural, la unción va llegando, entonces, las cosas que no tenía, comienzan a añadirse, porque estoy edificando sobre lo que ya está edificado. Yo declaro que ese nivel es para ti, que estás leyendo. Cuando oro en lenguas y sigo orando, se me van añadiendo cosas, y si entré sin nada, después que salgo de la oración, estoy edificando sobre la edificación. Mi fe es edificada, crece, es un hermoso regalo del Espíritu Santo el que podamos hablar y orar en lenguas. Te animo a que busques en Dios este maravilloso don, es para ti. Hace algún tiempo leí de un hombre de Dios que a veces oraba 8 horas en lenguas y cuando se paraba de ahí, oraba por enfermos con los huesos torcidos y se enderezaban, donde no había huesos eran creados. El poder que vas a experimentar, espero, es inexplicable. Yo sé que si estás leyendo este libro es porque el Espíritu Santo ya de antemano ha estado tratando contigo. Es porque un abismo ha estado llamando a otro abismo, como dice la Biblia. Creo firmemente que hoy puedes arrodillarte y pedirle a Dios este precioso don, esta gloriosa experiencia de orar en lenguas y de seguro que Él no fallará en responderte. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8, RVR 1960, está en ti la decisión de buscar este don. Tú decides si quieres vivir seco, muerto espiritualmente o quieres disfrutar de un río de gloria. Levántate, búscalo. El Espíritu Santo te está esperando. Capítulo 7 Orando en secreto en lenguas. En este capítulo, quiero retomar el tema de la importancia de orar en lenguas y comentar algunos de los versículos relacionados, ya mencionados en los capítulos anteriores. Hay 4 pasajes principales que hablan del orar en lenguas: Romanos 8:26, 1 Corintio 14, 4-17, Efesios 6:18 y Judas 20. Es importante entender que el orar en lenguas debe ser para ti mismo, no en público. Las lenguas que se deben hablar en público tienen que ser interpretadas para la edificación de los oyentes. Es por eso que Pablo dice en 1 Corintios 14:28, si no hay intérprete, calle. Pero las lenguas que es para el secreto, que según Judas 20 te edifican, esa no debes pararla nunca. Sé como Pablo, que hablaba más lengua que los corintios. Pídele a Dios ese maravilloso regalo y Él te lo dará. Tú sabes que en el reino de Dios todo se mueve por fe, sin fe nada sucede. Entonces, Dios nos dio un regalo de cómo hacer crecer la fe, de cómo edificarla, de cómo añadirle. Y una de ellas es orando en lenguas. Sin fe es imposible agradar a Dios, de modo que lo que se ve procede de lo que no se ve, porque todo fue hecho por la palabra de Dios, por fe fue constituido el universo. Hebreos 11:3, RVR 1960, hay 2 puntos importantes. Primero, la confusión hoy está en que las lenguas que son para orar en secreto, la gente las habla en público, y las del público, las hablan en secreto, al no estar entrenado en el Espíritu Santo. La lengua que es para ellos, que es para edificar, si alguien la habla y no hay intérprete, calle y háblela para sí mismo. La lengua que es para profetizar se habla en público, esos dones casi no se ven, pero sí existen, cuando, de pronto, alguien se levanta y comienza a dar un mensaje en lenguas, y por allá, en el público, hay alguien que le entiende, y dice, así dice el Señor, esa lengua es lengua para profetizar y es permitida, pero en público, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14, 27-28, RVR 1960, fíjate, Pablo no dice que la impidan, solo que, si no hay intérprete, calle y hable para sí mismo. Este tipo de lenguas es para el público, para dar un mensaje siempre y cuando haya un intérprete, si no lo hay, debe callar. Ahora, de la que yo te estoy hablando hoy, no es la que se habla en público ni es la de señal, ni es la de profecía, porque también hay lenguas proféticas, que tú las vas hablando y tú mismo la vas interpretando. Esas no son lenguas de misterios. Esas lenguas nada más las entiende cualquiera que tenga el don de interpretarlas. Yo te estoy hablando de orar en secreto en lenguas, cuando hablas misterios con el reino. El mundo espiritual es amplio en Dios. Segundo, lo que ocurre con miles y miles de cristianos es que solo se quedaron en el hábito de orar con la mente, con el entendimiento, y muy pocos van al nivel de orar en lenguas. Cuando solo oras con la mente, te cansas, porque oras con un entendimiento vacío y más si no oran en el espíritu. Hay miles de personas que no oran en lenguas, no hablan en lenguas, no es importante para ellos. Ya no es algo que se debe exigir, puedes vivir siendo cristiano sin ser bautizado con el Espíritu Santo, pero a mí no me gustaría eso, porque, si Pablo lo era, y Esteban lo era, y Lucas lo era, ¿por qué yo no?
Hoy en día hay mucha gente buena, llena de un conocimiento, pero carecen de revelación. Cuando hablas con conocimiento vas a la mente de la gente, cuando hablas con revelación vas al espíritu de la gente, y la gente cambia desde el espíritu hacia afuera. Hay muchos doctores graduados en diferentes ramas del conocimiento, y eso es una bendición, pero fuera más explosivo si ese profesor de universidad sacara 2 o 3 horas para hablar y orar en lenguas, conocer los misterios que solo el Espíritu Santo nos revela, que no están en los libros, que solo está en el mundo del Espíritu de Dios. Hoy quisiera invitarte, amado lector, a que anheles orar en el Espíritu, orar en lenguas, pasar horas orando en lenguas en el Espíritu Santo. El que no ora en el Espíritu, jamás conocerá los grandes misterios del Espíritu de Dios. Quiero terminar con esta palabra tan interesante, que dice así: el orar en el Espíritu es permitir al Espíritu Santo que nos ayude en la oración. Porque cuando oras en lenguas, oras en misterio con Dios, y el que conoce los misterios, sabe por qué está orando. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26, RVR 1960, cuando la iglesia solo ora con entendimiento, sin el Espíritu, solo en la mente, no saben orar. La oración mental sin el Espíritu no es oración, son solo vanas repeticiones. El problema de mucha gente es que solo ora con el entendimiento, oran con una lista y se rigen por la lista. Señor, mira, el punto número 1 es tal cosa, sigue el punto número 2. Eso es pura repetición, es lo mismo que hacen los judíos en el muro de las lamentaciones. Perdónenme los amantes de los judíos, pues, yo los amo también, pero esa pedidera, no, no, no. Cuando en el Pentecostés, allí cerca de ese muro, cayó el Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas. Si tú entras a la mezquita, y entras a donde está el templo de Alá, ves a los árabes con palabras aprendidas y enseñadas, palabras que desde niños se las saben. Solo las repiten y las repiten, eso no es orar en el Espíritu, pero eso a mí no me da problemas. Yo no me siento mal con eso, donde me preocupo es que veo a cristianos de igual manera con una lista, y repite y repite. Deja que el Espíritu Santo te tire al piso, deja que el Espíritu Santo te arrebate. Deja que el Espíritu Santo te ponga a interceder, por lo que realmente Dios quiere hacer. Echa la lista a un lado y tírate al piso, dile al Espíritu Santo, ¿cómo orar? Yo no lo sé, pero aquí está mi espíritu, aquí está mi alma, aquí está mi boca, ven sobre mí, arrebátame y ponme a interceder con gemidos indecibles. También está el nivel de oración de gemido. Cuando tú oyes a alguien gritando con gemidos, tú piensas que está loco, pero ese lenguaje nada más lo entiende el que lo está recibiendo del Espíritu Santo. En ese grito se está salvando gente, en ese grito el diablo está soltando a alguien, en ese grito están reprendiendo los demonios de la casa. La iglesia tiene que volver a la vida del Espíritu, orando en el Espíritu, gimiendo en el Espíritu, alabando en el Espíritu. ¿Dónde están los cantantes de esta generación? Que canten en lenguas, sin importar lo que diga la gente, sin importar lo que diga el productor. Recuerda que tu don no te lo dio el productor ni la gente, te lo dio el Espíritu Santo. Hay montones de ministerios limitando al Espíritu Santo. El único que te hace orar sin palabras es el Espíritu Santo. ¿Alguna vez has sentido tan fuerte la palabra de Dios que ni las palabras te salen? Solo te sale un gemido y una lágrima, y caes al piso y te quedas como absorbido por 2 horas, llorando y llorando, y parece que el cielo bajó a la tierra, y tú dices, Dios mío, no estoy diciendo palabra, pero algo está sucediendo, y cuando sales de ese nivel, sientes que Satanás se inclina delante de Dios, sientes que el diablo huye de tu presencia y tú dices, Dios mío, pero yo no dije palabra, es que no, se necesita palabra, esa es la dirección del Espíritu Santo. Cómo orar, no sabemos, cómo conviene, no lo entendemos, pero el Espíritu en nosotros nos ayudará a orar. Yo sé lo que es orar con el entendimiento en el Espíritu, porque es una combinación. Puede venir una hora hablando en lengua y después, otra hora hablando con el entendimiento, pero ahí está el Espíritu de Dios. Cuando hablo de gente que ora mental, es que son gente seca, con una lista. Yo antes oraba así, yo comenzaba con Haití, y terminaba con Puerto Rico, y todas las naciones. Está bien, ese es el primer nivel, pero hay un nivel donde el Espíritu Santo te dirá, no es Haití, hoy es El Salvador. Todo lo que va a suceder en el reino tiene que estar en conexión con el que reina, Dios. Cuando estaba en estos días por ahí, no voy a decir dónde, el Espíritu Santo me tomó. Hay veces que me pongo a orar de rodillas y después de un tiempo es tanto el cansancio que termino roncando. No me digan que a ustedes no les ha pasado.
pero esa noche pensé, esta noche no te vas a dormir de rodillas. Y comencé a orar a cierta hora y oré tanta cantidad de oración en ese nivel del espíritu, donde solo se escucha lo espiritual y se ve lo espiritual. Me levanté brincando y feliz, porque Dios me habló y eso era una bendición. Me dijo lo que tenía que hacer en la noche y lo que iba a pasar. Cuando fui a ese lugar, ya sabía lo que el Espíritu de Dios quería. Entonces, esa es la garantía del éxito ministerial, vivir y hablar por el Espíritu, orar en el Espíritu, predicar por el Espíritu. Jesucristo era tan sujeto y tan amarrado al Espíritu Santo, que sus últimas palabras, cuando estaba en el monte que ya se iba a morir, dio mandamiento por el Espíritu Santo, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hechos 1:2, RVR 1960, hasta sus últimas palabras fueron por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros no queremos vivir ni hablar sin el Espíritu de Dios? Lo más ridículo, lo más tonto, lo más feo, lo que más revela la mortandad de un pastor, es averiguar los problemas de todos los miembros y luego predicarlos. Eso habla de lo muerto que es ese pastor. El hombre de Dios no es médico para estar consultando a los miembros casa por casa. El hombre de Dios tiene que subir al monte y bajar con los mandamientos, con la revelación, con lo que Dios quiere para el pueblo. Volviendo al punto, para culminar, orar en el Espíritu es un tema muy amplio y profundo para abarcarlo en un capítulo de un libro, tan beneficiario y tan hermoso, como te transforma. Cuando oras en el Espíritu, el primero en ser transformado eres tú, el primero que disfruta ese impacto eres tú. Y orar en el Espíritu va más allá que palabras, es algo maravilloso. En cierta ocasión, yo estaba en un estado de los Estados Unidos predicando, no recuerdo su nombre, pero sí recuerdo que pasé mucho tiempo orando. Cuando tú oras en el Espíritu, pasas 40 minutos orando en tu idioma, luego oras una hora hablando en lenguas y, de pronto, estás cantando, sin tu saber cantar. Por eso, Pablo dice en 1 Corintios 14:15, que, pues, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y yo estaba orando allí y ya llegaba la hora de predicar, y hubo un momento donde fui tan desconectado de lo humano, que sentí que el tiempo para mí se detuvo, y sentí que me fui del cuerpo, que me fui de mis sentidos, me sentí flotando, ya ni palabra me salía. Estaba tan absorto que cuando abrí los ojos dije, ¿estoy en el aire o en la tierra? Recuerdo en otra ocasión, un día en Carolina del Norte, estaba orando y me entregué tanto al Espíritu Santo que cuando el pastor me tocó la puerta y abrió, casi se cae al piso. Querido lector, te quiero animar a que ruegues al Señor para que te dé ese hermoso don de orar en lenguas y orar en el Espíritu. Te garantizo que esta enseñanza tú la vas a disfrutar por muchos años, porque serás librado de muchas cosas sentimentales. Prepárate, porque una aventura nueva de oración va a tocar la puerta de tu casa. Amén. Capítulo 8. ¿Por qué orar de madrugada? Porque nuestro maestro lo hacía, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1:35, RVR 1960. En el versículo de Marcos 1:35, vemos que Jesús buscaba al Padre y creo que en ese horario era donde el Padre le revelaba la agenda del día. La Biblia dice que cuando los discípulos lo encontraron, Él les dijo, vamos a otras aldeas. Es decir, que es evidente que en ese tiempo de oración Él había recibido dirección de a dónde ir. Una de mis experiencias con la oración de madrugada es la dirección divina que recibo para operar en el día. Muchas veces, en la oración de madrugada es donde veo lo que pasará en las cruzadas de la noche. Esa es una de las tantas razones por las cuales la oración de madrugada es tan importante. Hoy en día, hay muchos hombres y mujeres de Dios que carecen de la agenda de Dios para el día, porque no le buscaron de madrugada. Uno de los secretos de Jesús en los milagros era simple, Él solo hacía lo que el Padre le mostraba. Respondió entonces Jesús, y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19, RVR 1960, 1. Porque aprovecharás el tiempo en tu vida y proyectos. Algo que aprenderás de la oración de madrugada es cómo aprovechar el tiempo. Te darás cuenta de cómo te rinde el día. ¿Sabes por qué? Porque al orar de mañana, tu mente estará sincronizada con el propósito de Dios para tu vida y percibirás en qué invertir el tiempo. Solo las personas que oramos de madrugada entendemos este punto. 2. Porque tendrás una visión y dirección de lo que debes hacer. Esta es una verdad que en mi vida he vivido. Casi siempre que oro de madrugada tengo visiones de lo que pasará en el día o en el futuro.
Tendría tantos testimonios que contar que no alcanzarían las hojas en este libro para hacerlo. Recuerdo una ocasión en la que estaba dando una campaña en un pequeño pueblo de Colombia. Fueron muchos días de campaña sin parar, Dios hacía grandes milagros. Estábamos hospedados en un pequeño hotel y siempre que terminábamos de predicar nos entregábamos a la oración de madrugada. Comenzábamos a orar desde la medianoche en adelante, y en esas noches tuve varias experiencias. Una de ellas fue que, mientras orábamos, de pronto, sentí una persona parada detrás de mí. Mis ojos se abrieron y vi esa persona, me tocó y me dijo, mañana en la campaña vendrá una mujer con un cáncer terminal. Ahora, quiero contarte que mientras el ángel me hablaba, yo miraba lo que él decía. Esto es algo que descubrirás con Dios, que muchas veces, mientras escuchas su voz, tendrás la visión al mismo tiempo de lo que él te está hablando. Seguí escuchando al ángel dándome instrucciones. Me dijo, la mujer se llama María, ella no es cristiana. Dios le ha concedido la sanidad. Llámala, y terminó la visión. Al día siguiente, cuando fuimos a la campaña, había miles de personas. Llamé a la mujer y exactamente lo que vi en visión en la madrugada, fue lo que sucedió. Dios sanó a esa mujer y, no solo eso, ella entregó su vida a Jesús. Tengo cientos de testimonios de experiencias de las visiones que veo en la madrugada, que luego se cumplen en el día o en la noche siguiente. En el próximo libro, Mi experiencia con Dios, contaré muchas de estas visiones. Te animo a que ya no vivas ciego a las cosas espirituales. Dios te abrirá los ojos, busca a Dios en la mañana y tendrás visiones del día. 3. Porque estarás bajo la dirección del Espíritu Santo en todo lo que hagas. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14, RVR 1960. Tú no estás llamado a ser dirigido por otro que no sea por la persona del Espíritu Santo. Dios te diseñó para dirigirte en todo. Jesús dijo, el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Nadie puede ser dirigido por el Espíritu de Dios si no vive en el Espíritu y nadie podrá vivir en el Espíritu si no tiene un estilo de vida de oración. Solo el que vive en oración tendrá la capacidad de disentir la voz del Espíritu Santo. Uno de los fracasos más grandes en hombres y mujeres es que se dejan dirigir por las circunstancias que están viviendo, por la necesidad. Algo que me atrajo mucho la atención es la historia de Elías. Él estaba en el arroyo de Kerit. Dios lo envió a ese lugar y después de algunos días, el arroyo se secó. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. 1 Reyes 17:7, RVR 1960, lo sorprendente es que, a pesar de que no había agua, el profeta no se movió de donde Dios lo plantó. Él no dejó que la necesidad decidiera por él, se quedó esperando la dirección de Dios. Yo conozco cristianos que, si le pasa lo de Elías, comienzan a claudicar, que si Dios fue quien lo puso ahí, o porque ellos solo entienden que Dios está con ellos mientras el arroyo tenga agua, sin saber que muchas veces es necesario que los arroyos se sequen para salvar una viuda. Si lees la historia, te darás cuenta que gracias a que el arroyo se secó, Elías llegó donde la viuda de Serepte, y ya sabemos la historia de cómo Dios salvó a esta viuda y su casa. Ahí es donde me doy cuenta de que Elías era sensible y obediente a la voz de Dios. La Biblia dice, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Serepte de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. 1 Reyes 17, 8-9, RVR 1960. Qué maravilloso ver cómo este hombre de Dios, a pesar de tener sed y necesidad, no se mueve hasta que no viene la palabra de Dios, hasta que él no escucha que dice Dios, no se mueve. Muchos de los fracasos de hoy ocurren es por movernos sin escuchar a Dios, pero yo pido a Dios que desde hoy tú comiences a ser dirigido por el Espíritu Santo. A veces, Dios no nos guiará a donde queremos, sino donde Él quiere. En una ocasión fui invitado a España para predicar en una campaña. Llegó el día del viaje, nos levantamos, tomamos el avión, pero teníamos que hacer una escala en Chicago. Esperamos 2 horas en el aeropuerto y, cuando llegó la hora para abordar, faltando solo 10 minutos, oigo al Espíritu Santo que me dijo, no vayas, devuélvete. Dije, ¿qué? Sí, me dijo. Bueno, imagínate, quien puede con la voluntad de Dios, compré un vuelo hacia Kansas de regreso. Cuando venía por el camino, le pregunté al Señor, ¿por qué no me dijiste esta mañana cuando me estaba preparando? Me hubiera evitado todo este tiempo y no hubiese tenido que comprar otro ticket, y él me dijo, porque te estoy probando a ver si me obedeces a mí o a la agenda. Wow, gracias a Dios que el pastor era un hombre espiritual y entendió.
pero te digo que Él te probará para ver hasta dónde estás dispuesto a obedecerlo. Te animo a que le busques de mañana y te garantizo que tendrás dirección en el día. 4. Porque tendrás revelación de la voluntad de Dios para cada día. En aquellos días, Él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas 6, 12-13, RVR 1960, en este pasaje, vemos con claridad esta verdad. Jesús pasó la noche en oración y parte de ese tiempo fue de madrugada. Al salir el sol, ya él sabía a quienes el Padre había escogido para ser parte de su equipo ministerial. Es evidente que Cristo en la oración de madrugada tuvo revelación de la voluntad de Dios para su vida ministerial. E igual sucederá con nosotros si buscamos a Dios de madrugada. Yo he vivido esto muchas veces en mi vida, he tenido la dirección de Dios para muchas cosas, para tomar decisiones. Recuerdo en una ocasión que Dios me había hablado de levantar una cadena radial cristiana. Yo no tenía los recursos, ni siquiera para comprar un micrófono, pero comencé a orar y Dios tocó a muchas personas y, milagrosamente, compramos la radio, y hoy en día, tenemos 4 estaciones de radio. Una de ellas, Dios tocó el gobierno de los Estados Unidos y nos la regaló. Pero, antes que Dios nos diera esas radios, no sabía qué nombre llevaría la cadena radial y para mí era muy importante saber cómo le llamaríamos. Recuerdo que decidí pasar toda una noche orando, preguntándole a Dios cuál sería el nombre. Mientras oraba por varias peticiones que el Espíritu Santo ponía en mi corazón, en medio de clamores, yo le preguntaba, Señor, ¿cómo se llamará la cadena radial? Las horas pasaban y como a las 3 o 4 de la madrugada, me quedé de rodillas y tuve una visión. Escuché el nombre claro que decía, Radio Aliento, desperté de la visión y escribí el nombre. Hoy en día, ese es el nombre que lleva, y les puedo decir que, realmente, este nombre ha sido perfecto, ya que esta radio, en los lugares donde está, ha sido un aliento de Dios para los oyentes. Hay cientos de testimonios de personas que cuentan cómo esta cadena radial los bendice. Se ve simple, pero la importancia de tener revelación en lo que hacemos es la garantía del éxito en nuestros proyectos. Te aconsejo que, como Jesús, busques la voluntad de Dios en todo lo que hagas, ya no vivas a ciegas improvisando. Tú tienes la oportunidad de conocer la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Preséntate ante Dios de mañana y verás cómo tu vida será exitosa. 5. Porque conocerás los planes de Satanás para cada día. Recuerdo que, hace años, cuando aún yo era soltero y no tenía novia, Dios me habló en una visión y me dijo que tenía que ir a un lugar a dar una campaña. Yo era muy joven, tenía alrededor de 18 años de edad. Dios me dio el nombre del lugar y del pastor de esa comunidad. Yo no conocía a nadie, jamás había escuchado hablar de ese pastor ni el nombre de esa comunidad. Era la primera campaña organizada en la que yo iba a predicar, fue una experiencia muy poderosa. En mi libro, Mi experiencia con Dios, hablaré de esta campaña y de las maravillas que Dios hizo. Bueno, viajé, contacté al pastor, tal como Dios me dijo, se organizó la campaña, y cuando faltaban 2 semanas, yo me propuse amanecer de rodillas por 7 días buscando la dirección de Dios para esa campaña. En esos días, tuve muchas experiencias con Dios, una de ellas es la que te contaré, ya que, en esas horas de la madrugada, Dios abrió mis ojos y pude ver los planes de Satanás en mi contra. Realmente, la oración de madrugada te abrirá los ojos para que veas al enemigo de lejos. Recuerdo que yo comenzaba a orar desde las 11 p.m. hasta las 5 a.m. Y yo notaba que siempre entre las 4 a.m. y las 5:30 a.m. era cuando mis ojos se abrían y tenía visiones. Uno de esos días, yo estaba orando y, a esa hora, vi claro como una joven se puso delante de mí. Era como ver una pantalla, pude ver a la joven tan clara que le vi los ojos, el cabello, el rostro. Sus ojos eran verdes.